Un especial saludo a la audiencia que hoy nos acompaña en este ciclo de entrevistas de difusión científica que tiene como interés abordar una serie de reflexiones sobre temas de gran importancia, entre ellos la educación y la tecnología. Quiero comentarles que esta es una idea creada por el presidente de la IESAT y la ACESAT, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, quien también les extiende a todos ustedes un saludo muy especial. Bueno, para ello tenemos dos invitados muy importantes con una gran trayectoria académica en educación virtual y que han sido coordinadores de un importante monográfico de la RIED. Recuerden ustedes que la RIED es la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia de la IESAT y este monográfico se llama Las redes sociales en educación, desde la innovación a la investigación educativa, un importante monográfico que para mí es un gran dispositivo pedagógico y didáctico para muchos académicos que estamos en el mundo de la educación a distancia y virtual. Bueno, entonces quiero contarles un poco quién es la doctora Verónica Marín y el doctor Julio Cabero Almenara, que son quienes nos acompañan en esta entrevista. La doctora Verónica es profesora titular de la Universidad de Córdoba en España desde la Facultad de Ciencias de la Educación, es miembro del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Sevilla y editora de la revista internacional EdMeTIC, es una revista de educación mediática y TIC. Y también está con nosotros el doctor Julio Cabero Almenara. Él es catedrático de Tecnología Educativa de la Universidad de Sevilla, premio de la Real Maestranza de Sevilla, España, director del grupo PAI, que es un grupo de investigación en didáctica, y también es el director de la revista Pixel Beat, es una revista de medios y educación. Ambos han tenido, digamos, unas líneas de investigación muy importantes en torno a las tecnologías emergentes. A ustedes, apreciados doctores, gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a hablar entonces de las redes sociales, un instrumento supremamente importante dentro de la sociedad de conocimiento y muy importante también para los jóvenes. Y vamos a iniciar entonces con esta pregunta, ustedes que han liderado este importante monográfico al lado de nuestro gran científico, el doctor Lorenzo García Aretio, a quien también saludamos desde acá, desde Colombia y desde España, donde están ustedes. La pregunta para la doctora Verónica, quisiéramos saber cuál es para usted la principal conclusión de lo estudiado y debatido en este importante número de la revista RIED. La principal conclusión a nivel de innovación, yo creo que es que las redes sociales, si los profesores nos preparamos bien, podemos convertirlas en un pilar de las metodologías de aula. Y a nivel de investigación, yo creo que habría dos líneas. De un lado, cómo repercute y cómo determina muchas veces comportamientos, actitudes, formas de entender y de trabajar, no solo por parte del docente, sino por parte del estudiante en el aula, como un recurso que se sale fuera de la categoría educativa, porque es un elemento que tienen en su vida social, en sus relaciones con sus grupos de iguales, con lo cual lo sacas del contexto propiamente dicho en el que se ha creado esa herramienta. Y por otro lado, todos los peligros, todas las perspectivas, visiones o actuaciones o acciones negativas que pueden tener y que pueden repercutir en la vida académica y por ende en la vida social. Esas son, creo yo, las dos conclusiones a las que yo creo que se puede llegar una vez que se lee los artículos que componen el monográfico, porque son diversos, variados, creo que tocan prácticamente todos los palos, como se podría decir, de lo que es trabajar en el ámbito de la educación con una tecnología que no se ha creado para la educación propiamente dicha. Doctora Verónica, este es como un dispositivo extracurricular al servicio de la pedagogía y didáctica, siempre y cuando, por supuesto, movilice también pensamiento de orden superior y movilice el conocimiento. Pues bueno, de eso vamos a hablar hoy con estos importantes investigadores. He visto que hay unas palabras claves en el desarrollo de este monográfico. He visto que está redes sociales, estudiante, aprendizaje, trabajo colaborativo,
Bueno, también una palabra clave muy importante que es adicción. ¿Por qué estas palabras reúnen los mayores significados de este número, doctor Julio? Cuéntenos. Bueno, en primer lugar, pues saludar a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Y darle a ustedes las gracias por invitarnos a la doctora Marín y a mí a presentar este monográfico. Vamos a ver, yo creo que las redes sociales, como bien decía la doctora Marín, y ha pasado mucho con las diferentes tecnologías, han surgido fuera del contexto educativo y después nosotros hemos visto cómo podemos incorporarla al contexto educativo para poder sacar, digamos, determinadas posibilidades, ¿no? Y cuando se han incorporado a la enseñanza, pues nos hemos encontrado, como diría ese disco de los Pink Floyd, de La cara oculta de la luna, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. De ahí que en un momento usted bien ha nombrado algunas de las posibilidades, ¿no? Cómo las redes sociales nos permiten a nosotros los docentes llevar a cabo acciones de aprendizaje colaborativo entre nuestros estudiantes, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de aprendizaje colaborativo entre nuestros estudiantes, estamos hablando de acción. Y estamos hablando de cambiar el sistema educativo, donde ya el alumno no es solamente un receptor pasivo de la información, sino que se convierte también en un actor totalmente constructivo de esa información. Y por tanto, en una persona que construye y se autorregula en su propio proceso de aprendizaje. Pero también en la posición contraria, como usted bien decía, está esa cuestión de la adicción a las redes sociales. Adicción a las redes sociales que nos debe preocupar también a los educadores. Y nos debe preocupar a los educadores porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los diferentes marcos competenciales de adquisición de competencias digitales del docente, ya no solo las competencias digitales que tenemos que tener los docentes son las de saber manejar las tecnologías desde un punto de vista instrumental y también saberlas, digamos, incorporar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que tenemos, si me permiten la palabra, una responsabilidad social de que nuestros estudiantes utilicen de una forma ética y concreta las tecnologías, ¿no? Y uno de los fenómenos que se está produciendo fuertemente es la adicción a las redes sociales por parte de los estudiantes, que tiene repercusiones negativas a muchos niveles. Niveles de abandono del estudio, niveles de carácter puramente de adquirir conductas no saludables por estar muchas veces sentados y por pasar determinadas horas viendo una serie de dispositivos, y también por crearse a través de esa adición a las redes sociales de un mundo idílico que en realidad no es el mundo social en el cual ellos se van a desenvolver. Pero también cuando nosotros incorporamos, y lo decía bien la doctora Marín, incorporamos las tecnologías de las redes sociales, también tenemos que ver que son unas herramientas verdaderamente potentes para, digamos, crear nuevas escenografías de formación con nuestros estudiantes. De ahí que cuando nosotros pensamos en ese monográfico, pues pensamos en una serie digamos, de diferentes vamos a llamarlas palabras clave para pensar y dar a entender a las personas que iban a presentar artículos al monográfico que no queríamos una única línea de ver las redes sociales, sino que queríamos ver digamos, las redes sociales desde diferentes perspectivas, de cómo enriquecer su utilización en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje, pero también del cuidado que nosotros tenemos que hacer para que nuestros estudiantes, y yo diría no solamente nuestros estudiantes, sino también en su momento las familias, para, digamos, que las personas, ya no hablo de estudiantes, que las personas utilicen esa tecnología, pues utilicen de esa tecnología desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista no negativo, que produce adiciones que tienen fuertes repercusiones negativas sobre los comportamientos sociales de la persona, sobre los comportamientos educativos y también sobre sus propios comportamientos sanitarios en cuanto a la propia persona. Pues doctor Julio, yo creo que es muy importante lo que usted ha mencionado porque las redes sociales tienen un amplio espectro, digamos, de gestión. Y no solamente la gestión de los vínculos, la gestión de la interacción, sino cómo movilizar ese aprendizaje. Y creo que aquí en este monográfico ustedes también
dan un marco orientativo sobre cómo desde los docentes, desde los académicos, pueden hacer ese abordaje, porque además desde la misma cotidianidad del manejo de las redes sociales también se aprende, ¿no? Se aprende desde esa integralidad del estudiante. ¿Cuáles son, digamos, usted, doctor Julio, cuáles son esos inconvenientes, por ejemplo, en términos de adicción? ¿Hay algunas orientaciones que ustedes puedan dar, en especial usted, doctor Julio? Bueno, yo diría que el tema de la adición, la primera cuestión es que los alumnos adquieran una competencia digital. Nos hemos creído bastante ese concepto de nativos y emigrantes digitales y hemos pensado que los estudiantes por sí solos son ya, bueno, bastante competentes en el manejo de las tecnologías. Pueden ser, y es cierto, y no hay por qué negarlo, que son verdaderamente competentes en el ámbito puramente instrumental de desarrollo y manejo de las tecnologías. Pero las tecnologías no son solamente el componente instrumental, sino también tienen un componente puramente sociológico para el cual tenemos que formar a nuestros estudiantes. Y ya se empieza a crear, pues por ejemplo, determinadas asociaciones que asocian esa adición a las redes sociales como pueden repercutir, como pueden ser adición a otro tipo de, digamos, de fármacos, de drogas aditivas, etcétera, etcétera. Sobre todo porque cuando una persona consume un gran número de horas, automáticamente ya tiene un cierto, vamos a llamarlo, transformación de la conducta que se mueve sobre eso. Y les voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo, en España hay una asociación que trata temas de drogadicción que se llama Proyecto Hombre. Proyecto Hombre hace 2 años el cartel que sacó no daba la imagen de drogadicción de lo que serían sustancias químicas, sino eran una serie de niños dibujados y niñas dibujadas, desdibujar la cara, trasladando y trabajando con los teléfonos móviles y demás, dando sentido de que eso era tanto. Yo hace poco tuve una intervención con gente del grupo parlamentario socialista en el Congreso Español, en la cual están trabajando en una ley, en una propuesta sobre todo lo que son adición a las tecnologías. Y me entrevistaron posiblemente pues porque determinados aspectos últimamente llevo trabajando en eso. Yo creo que eso es una problemática que debe ser verdaderamente analizar. Pero ojo, no solamente desde intervención sobre los estudiantes, sino creo que también sobre formación del profesorado, para que el profesorado pueda también ir desarrollando esa competencia digital en los estudiantes, que significa una autorregulación y un manejo correcto sobre las redes sociales y, ojo, también sobre los padres. Porque si empezamos a analizar el año a la edad en la cual los padres les regalan los primeros celulares a los niños, nos daremos cuenta que empezamos ya sobre 12 o 13 años. Con lo cual, o simple y llanamente, fíjense ustedes, como muchas veces pues llegamos a un bar y el padre, para que los niños no le molesten, agarra su celular, le da su celular para que el niño se esté entreteniendo. Al fin y al cabo, es como trabajar con el concepto antiguo de televisión de niñera electrónica. Y eso produce también elementos puramente aditivos de cara al futuro. Así es. Esas son reflexiones importantes que tenemos todos que desde nuestra cotidianidad como padres, como docentes y académicos estar revisándolo. Bueno, hablemos de un tema también en este monográfico de los vínculos existentes entre las redes sociales y la promoción del trabajo colaborativo en la educación. Todos sabemos que en educación a distancia el aprender con otros es supremamente importante. Salen con unos valores agregados, unas competencias maravillosas. ¿Cómo concretar el trabajo colaborativo a través de las redes sociales? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué desventajas hay? Cuéntenos, doctora Verónica, por favor. Pues mira, en el monográfico precisamente hay un trabajo elaborado por una doctora mía y por su codirectora, la doctora Reche y la doctora Vilche, que versa sobre la utilización del WhatsApp como herramienta para el trabajo colaborativo y cooperativo de los estudiantes. Entonces, en ese artículo, que es fruto de esta tesis doctoral, te desgrana
las razones por qué muchos alumnos no quieren utilizar el WhatsApp y por qué otros sí. Entonces, lo principal y lo básico que necesitas como docente para utilizar, sea WhatsApp, sea cualquier otra red social, es establecer a priori unos límites. ¿Por qué se crea ese grupo y para qué se crea ese grupo? No es un grupo en el que tú puedas estar subiendo fotos de, bueno, mañana quedamos y nos tomamos un café todos. No, es un grupo de trabajo. Entonces, en principio, aunque se suelen poner esas limitaciones, que es solo para comunicar cosas del trabajo que se está haciendo, hay veces que los grupos de trabajo se van por otros derroteros hasta que un miembro del grupo, del equipo, es el que da el golpe en la mesa y dice, oye, estamos trabajando esto, pues aquí solo hablamos de esto. Entonces, hasta que ellos mismos van encauzando, pasa a lo mejor una semana. Y una vez que ya lo interiorizan, cuando hablamos de WhatsApp, está más limitado a una comunicación que va a depender siempre luego de la disponibilidad de la nube que ellos tengan para poder subirse directamente todos esos archivos con los que trabajan ahí, porque queramos o no, nuestros estudiantes universitarios, el teléfono móvil, el smartphone, teléfono inteligente, llamémoslo como queramos, llega un momento en que es, como yo les digo a mis estudiantes, es una prolongación de su mano. No saben vivir sin esa prolongación de su mano, con lo cual todo lo hacen ahí, todo lo miran ahí, todos los problemas se generan ahí y todas las posibles soluciones. En el caso de WhatsApp, que es quizás la red social que más se está utilizando, pues poniendo esos puntos de partida de gestión del trabajo, puede ser una de las ideas para trabajar. Problemas que tiene, los malentendidos. Los malentendidos de yo he querido decir blanco y tú has entendido color vainilla, y luego al final te aboca a que sea con una videollamada de grupo o con una sesión presencial o una presencial online de todo, donde te abogue a tratar de solucionar esos problemas que entre ellos se han generado. En el caso de otras redes sociales, por ejemplo Twitter, el problema que yo le he visto siempre es la escasez de caracteres. En educación tenemos tendencia a hablar mucho, a escribir mucho, y claro, llega un momento en que aquello que queremos transmitir realmente en 4 o 5 palabras no somos capaces. Pero por otro lado, a mí como docente me viene muy bien, porque ellos, los futuros, en el caso de los maestros y los títulos españoles, tienen que tener una capacidad de síntesis. Es una competencia, una habilidad obligatoria para los futuros maestros. Entonces, esa capacidad de síntesis, en el caso de Twitter, te está obligando a desarrollarla, con lo cual les moviliza otra serie de conocimientos y habilidades. Con lo cual, bueno, pues tienes ahí una salida académica que de primeras tienes que romper la visión que ellos tienen de una herramienta social, incorporarla a la dinámica de clase. Una vez que rompes eso, yo creo que es bueno y como decimos aquí, tira para adelante, se puede implementar. Sí que es cierto, como decía el doctor Cabero antes, que de un lado está esa preconcepción que tenemos todos de que nuestros estudiantes son digitales, porque tienen ese teléfono prolongado en su mano. Yo he visto estudiantes que no querían porque no les gusta y porque entienden que esto no es educativo, no tiene un corte. Entonces, hay que, como profesor, tienes que trabajarlo. No te digo que sea aparte, sino que tienes que intentar sacar otras estrategias, otras formas de hacerles ver que los recursos sociales hay que incorporarlos a la vida académica. Y una vez que lo incorporas a la vida académica, el aprendizaje per se se le ve una vinculación. No es aprender por aprender y conocer por conocer. Le das un sentido a lo que estás haciendo. Y creo que eso es una de las claves que tiene incorporar no solo en este caso redes sociales, que era el monográfico, sino cualquiera de las otras tecnologías que estamos utilizando en nuestra vida social, como pueden ser los videojuegos, el Flipping Classroom, el Skype Room, el Escape Edu, el Breakout, todo este tipo de herramientas que están saliendo
alrededor de nuestra burbuja educativa y cómo introducirlo. Y están dando muy buenos resultados. Pero eso sí, tiene un gran hándicap. El profesorado necesita formarse. Muy bien, yo creo que esa reflexión ha sido de gran valía para todos los que estamos acompañando a los estudiantes desde las diferentes disciplinas, porque es una responsabilidad de los docentes ir haciendo como esta alfabetización, ir orientándolos para que encuentren en todos estos medios, digamos, la posibilidad de encontrar un significado y un sentido a ese aprendizaje. Muy bien lo ha dicho, no es aprender por aprender, sino aprender con una lógica. Y por eso usted ha hecho, digamos, algo muy valioso y es buscarle un propósito y que nosotros los docentes podamos tener claro y orientar. Pero sigamos aquí, gracias doctora Verónica. Desde la óptica de ustedes, ¿cuáles son esos aspectos positivos que tiene el uso de las redes sociales en el mundo académico? Un poco ya recogiendo lo que hemos venido trabajando en este momento, doctor Julio. Para usted la pregunta, por favor. Yo creo que lo podríamos sintetizar en dos grandes niveles. Por una parte, para los estudiantes, pues permite un espacio de socialización verdaderamente interesante y permite también un espacio de desarrollo del trabajo colaborativo. Y por tanto poner en marcha nuevas estrategias totalmente activas del aprendizaje que, bueno, pues cada vez están siendo más consideradas para poder, digamos, desarrollar acciones de innovación educativa. Y creo también que para los profesores pues aporta una gran posibilidad, y es la posibilidad de crear comunidades virtuales de aprendizaje, ¿no? Que además han sido completamente necesarias y bastante útiles en los momentos de pandemia, donde de la noche a la mañana, pues el profesorado que estaba dando clases exclusivamente en la parte presencial se tuvo que ver abocado a una parte de la formación puramente a distancia, y entre los propios profesores empezaron con las redes sociales a crear esas comunidades virtuales para, digamos, transferirse buenas prácticas de aprendizaje, para transferirse materiales que estaban desarrollando, para transferirse los problemas que estaban encontrando y también para buscar soluciones de las tecnologías que ellos estaban utilizando para otras cosas diferentes, pero no para una formación completamente a distancia como ha exigido en los momentos de la pandemia, ¿no? Yo lo vería desde esas dos grandes posibilidades. La posibilidad, por una parte, de para los alumnos crear unas nuevas estrategias y unas nuevas metodologías y unas nuevas formas de aprendizaje interactivo y en acción, y para los profesores la creación de esas comunidades virtuales de aprendizaje, de intercambio y de analizar nuevas formas de desarrollar las acciones formativas. Y también, evidentemente, para resolver problemas, como decía la doctora Verónica, con los que nos encontramos con estas nuevas estrategias, que son problemas de formación y perfeccionamiento del profesorado. Pues mire, doctor Julio, eso es supremamente pertinente porque hay que empezar a enseñarle a los estudiantes cómo construir una comunidad de aprendizaje y que no se necesita solamente construirse en el escenario, digamos, de un aula virtual. Hay múltiples escenarios y creo que ahí podríamos avanzar de manera significativa porque las comunidades de aprendizaje sirven para toda la vida, en los escenarios académicos, pero también en los escenarios laborales. Así que es una muy buena semilla, creería yo, doctor Julio. Continuemos hablando sobre Twitter y aprendizaje basado en proyectos, cómo aprovechar las redes sociales para trabajar esa estrategia tan importante que es basada en proyectos en la educación a distancia. Doctora Verónica, usted que ha trabajado bastante sobre eso, cuéntenos, por favor. Bueno, el aprendizaje basado en proyectos realmente parte de la premisa de que el alumno quiera experimentar. Entonces, si tú sabes explicarle como profesor las bondades del aprender haciendo, porque realmente yo considero que esto funciona así, que es aprender haciendo, que da igual el no saber, que lo bonito es equivocarse, porque entonces cuando realmente aprendes e interiorizas, es como lo lanzas. Con las redes sociales, el hándicap que tienes es ese, vamos a llamarlo tufillo, que tienen ahí de que no son educativos, que cómo es posible
alumnos míos me han dicho, pues dicen mis padres que cómo es posible que me dejes utilizar el móvil en clase y que me digas que es el elemento básico para este mes que es donde vamos a trabajar. O que llegas a clase y el primer día les dice, hasta que yo diga móviles y tablets no están presentes, vamos a trabajar otras herramientas. Y el día que llegas y le dices, venga, móviles encima de la mesa, todos en abierto y vamos a... Y claro, les provocas una ruptura conceptual que dicen, bueno, hace 2 días me estabas diciendo que no, ahora que sí, ¿y por qué? Entonces, a partir de ahí y de que ellos vean que realmente que esa prolongación de su mano les sirve para coger cualquier instrumento, porque en el caso del doctor Caberimio son futuros maestros o educadores sociales con los que trabajamos, el darles la vuelta, el diseñar experiencias que vas a poner en práctica con menores que se supone que no trabajan, que no pueden estar en redes sociales, pero que luego cuando lo llevas a la práctica te estás dando cuenta que los niños del último año de primaria tienen sus propias redes sociales y que con toda la naturalidad del mundo te dicen, ya, si yo sé que no puedo, pero la tengo. Entonces, es ahí cuando ellos se produce ese clic en su cerebro y ven que eso que han experimentado, que han diseñado a través de un proyecto, y en el caso de mis estudiantes, yo sí tengo la suerte de que pueden llevarlos a la práctica y derivaríamos en otra línea que es el aprendizaje servicio, muy vinculada al aprendizaje basado en un proyecto, con lo cual experimentan, y es lo que he comentado, cuando experimentas y descubres y ves lo que falla, lo que no falla, eso te va dando las premisas para que el día que ejerzas como docente, ya sabes lo que puede y lo que no puede. Y lo que no puedes, ¿por qué no? Y le puedes dar la vuelta e intentar adaptarlo a la ecología del aula que tienes delante. Para mí yo creo que eso es la gran ventaja de vincular una modalidad como es el aprendizaje basado en problemas o en proyectos con redes sociales, o en este caso las redes sociales, pero podría ser cualquier otra tecnología. Bueno, no, muchísimas gracias, doctora Verónica. Hay un tema que nos interesa de pronto ponerlo aquí en esta entrevista y es frente a la innovación. O sea, cómo nosotros podemos innovar en educación utilizando las redes sociales. Es una pregunta que se hacen muchos académicos, es decir, ¿cómo podemos ir incursionando? Doctor Julio, cuéntenos cómo usted invitaría a que los docentes se acercaran a esos procesos de innovación, pero utilizando las redes sociales. Creo que eso es el gran mensaje también que nos dejan con este monográfico. Bien, yo les diría 2 cosas. En primer lugar, que el propio profesor sea capaz de abandonar el rol de transmisor de información y que empiece a asumir otros roles como es el de diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje. Es decir, cómo puede movilizar las diferentes tecnologías que tiene a su disposición, y en este caso las redes sociales, para crear escenarios de aprendizaje en los cuales los alumnos puedan desempeñar y tengan un papel activo, como muchas de las estrategias que la doctora Marín anteriormente ha ido comentando. Entonces yo creo que el primer punto es eso, que el propio profesor abandone ese rol que durante bastante tiempo y ha sido absolutamente necesario y todavía muchas veces en algunos contextos y en algunos momentos lo es de transmisor de información. Y el docente empieza a asumir que lo que tiene es que localizar información, curar la información, como muchas veces se dice, y crear una serie de escenarios para que los estudiantes, interaccionando con la información, interaccionando con el profesor e interaccionando también con sus propios pares, pues puedan construir el conocimiento. Yo creo que ese es el primer punto. Y el segundo punto es que dentro de esa percepción y ese cambio de actitud y esa nueva creencia, el docente empiece a asumir nuevas metodologías y nuevas formas de, digamos, diseñar los escenarios de aprendizaje. Que sea capaz de ver que las redes sociales le permiten para que los alumnos puedan estar buscando información, compartiendo información y evaluando información. Ojo, para eso primeramente el profesor ha tenido que desarrollar la competencia en los estudiantes, no de buscar la información, poner
vamos a llamarle un término en el buscador y que la primera página que le salga automáticamente el estudiante se la cree, sino la capacidad también de evaluar la información y ver la pertinencia que esa información que se le presenta tiene para el problema de investigación o el problema de estudio que él está desarrollando. Yo diría que esas serían las dos claves. En primer lugar, el cambio de posicionamiento y de percepción del profesor, el lugar que ocupa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en segundo lugar, hacer y poner en acción metodologías completamente activas que favorezcan la interacción en los estudiantes. Ojo. No quiero decir que todas las acciones formativas que hagan los docentes sean acciones puramente interactivas y sociales. También es necesario que el docente organice su actividad de la enseñanza también con actividades puramente autorreflexivas y reflexivas por parte del estudiante. Lo que el docente tiene que saber es combinar acciones formativas que puedan permitir la socialización y el trabajo y la interacción en grupo, como lo permiten las redes sociales, pero también el desarrollar y potenciar el trabajo autónomo por parte de los estudiantes. Bueno, doctor Julio, vamos a escuchar a la doctora Verónica a ver qué nos complementa frente a ese reto de la innovación y las redes sociales. No, al hilo de lo que el doctor Cabero decía, es que me ha venido a la cabeza la combinación de lo que llamaríamos metodología clásica con, podríamos decir, metodología moderna, aunque no sean quizás los términos más, pero puede así aclararnos o centrarnos, porque lo que llamaríamos los clásicos de siempre, como puede ser un debate que se realiza en un aula, con un atril, con una escenografía tradicional, eso se puede trasladar a una red social, donde la escenografía es diferente. Entonces puedes hacer esa misma actividad en las dos perspectivas. Haces y provocas un proceso de reflexión. Una cosa que yo he detectado mucho ahora en las reuniones que tenemos gracias a la pandemia que vivimos es que quizás respetamos un poco más los turnos de palabra porque tardamos más en abrir el micro, que entre la conexión, con lo cual esto da tiempo a que el otro interlocutor haya terminado su discurso. Lo que no te lo permite en un debate que estamos todos en vivo y en directo y estamos interrumpiéndonos de manera porque no hay nada que coarte. Entonces es una forma de enseñarles a ellos ver que una misma actividad presentada de dos formas distintas puede llevar al mismo aprendizaje o incluso, en este caso yo creo que a mejorarlo. Como decía al principio, no es lo mismo decir en Twitter en X caracteres hoy es un día maravilloso que decirlo en WhatsApp, que puedes usar una parrafada tremenda. El problema que va a tener esa parrafada tremenda es que nadie se la va a leer, porque vamos a economía de tiempo y nos gusta cosas concretas. Y que en una conversación de tú a tú, si es en directo en una misma sala, los dos nos vamos a interrumpir, no va a haber ese diálogo y esa reflexión que necesitas, pero sin embargo en una cadena digital, en un formato digital, sí lo hay, porque fundamentalmente la tecnología te está poniendo, digamos, la traba para que puedas hacer y desarrollar a la vez quizás más incluso tu discurso. Y venía al hilo de lo de la innovación. Si lo importante es que el profesor tenga espíritu innovador, yo creo que partimos de ahí. Una vez que ya te lo crees de verdad, que quieres innovar, que quieres es combinar los clásicos, no hablamos de los griegos, hablamos de los clásicos, con lo que va desarrollándose según el momento histórico en el que vamos viendo, pues la tecnología siempre va a estar ahí acompañándote. El problema es encontrar aquella tecnología que tú como docente, para tu proyección de innovación, en la que te encuentres más cómodo. ¿Qué son las redes sociales? Genial. ¿Qué es gamificación? Genial. ¿Qué es una combinación de ambas? Estupendo. ¿Qué son realidad aumentada y realidad mixta o realidad virtual? Es genial. Si lo importante es que tú como docente te lo creas y pienses que puedes hacerlo. Eso para mí es lo clave. A partir de ahí ya solo es ensayo y error. Así es, yo creo que es una invitación
a la resignificación también de nuestro rol docente, a estar nosotros revisando cuáles son nuestras prácticas educativas para poder acompañar a los estudiantes. Yo creo que eso es en lo que estamos todos los docentes, los directivos, para poder, digamos, aprovechar la innovación, la tecnología al servicio de los procesos de aprendizaje. Bueno, se nos está agotando el tiempo y quiero en nombre de nuestro presidente, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, agradecerles a ustedes, doctora Verónica, doctor Julio, nuestra admiración por todo, digamos, el trabajo inmenso en términos investigativos que ustedes están haciendo en este campo y agradecerles también por haber aceptado esta invitación a esta entrevista que lo que busca es que se convierta en un dispositivo de reflexión y que más tarde puedan, después de la lectura, seguir ahondando y profundizando en todo lo que está publicado en la RIED, que es una revista exclusivamente de este tema de educación virtual. Está perfectamente, digamos, al servicio de todos ustedes porque es una revista en abierto, es una revista que tiene el acceso para todos y es una revista pues con todas las publicaciones de investigación de vanguardia, pero también de realidades que están en muchas universidades de Iberoamérica. Muchas gracias, doctora Verónica, muchas gracias, doctor Julio, por lo que han hecho posible este segundo conversatorio y a todos los que nos están viendo, pues decirles hasta la próxima e igualmente agradecer a todos de la parte técnica y todo que han hecho posible también esta entrevista. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a vosotros.